Buenas tardes, bienvenidos a su programa Ciencia y Realidad. El día de hoy invitamos a la doctora Citlali Teresa Sosa Sánchez. Ella es licenciada en física, tiene una maestría en ciencias y realizó estudios de doctorado en el área de óptica con la tesis Haces parabólicos y sus generalizaciones, teoría y experimento. Estos estudios los realizó en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha realizado trabajo en conjunto con el doctor Gilberto Silva y la doctora Carolina Rickensford. También tiene publicaciones acerca del estudio de haces adifraccionales y vórtices ópticos. Realizó una estancia postdoctoral en el año 2020 en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, en Baja California. Actualmente está adscrita a este mismo centro de investigación de la Unidad Foránea Monterrey, en Nuevo León. Es también integrante del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Además de realizar algunas divulgaciones de la ciencia, tratando de acercar en sus inquietudes Citlali la ciencia dura, digamos, esta ciencia física hacia la sociedad en general, y para ello seguramente pueden encontrar algunos de sus videos que tiene para explicar a la sociedad en general de qué se trata esto que haces. Pues bienvenida, Citlali, y la idea es que nos expliques en principio qué es esto que hacen en investigación física y que además te has ido acotando a la óptica. Pues si nos quieres comentar de qué se trata. Claro. Sí, buenos días a todos y pues me da mucho gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, antes que nada. Y bueno, gracias por su presentación, doctora Karina. Y bueno, pues claro, les voy a platicar un poco lo que yo he ido investigando a lo largo de mi trayectoria científica. En un inicio trabajaba en otra área, de hecho, que era la física de partículas, pero conforme fui avanzando me empecé a interesar hacia lo que es la óptica y es lo que actualmente trabajo. Durante mi doctorado yo realicé investigación en un tema que se llaman haces adifraccionales. Y bueno, para esto pues les voy a platicar un poquito de qué estamos hablando, porque son temas que pues no se manejan usualmente, ¿no?, en nuestra cotidianidad. Y quisiera explicarles un poquito pues qué es una haz adifraccional, primero que nada. Muy bien. Entonces, pues ustedes han visto seguramente cuando tenemos alguna presentación o en eventos, pues se utilizan los láseres, ¿no? Esto es muy común. Sin embargo, lo que a lo mejor no sabemos es que estos láseres se pueden manipular. En la investigación científica nosotros podemos darle una estructura a la luz, a nuestra conveniencia. Y esto va a ser interesante porque cuando nosotros cambiamos la estructura de la luz, entonces vamos a poder darle diferentes propiedades a la luz, y esto nos va a permitir, por ejemplo, manipular partículas muy pequeñitas. Estamos hablando de partículas que son más o menos igual de delgadas que el grosor de nuestro cabello, imagínense, así de pequeñitas estamos hablando, partículas muy chiquititas que podemos mover con la ayuda de esta luz que nosotros pues le hemos dado una estructura, ¿no? Y pues esto fue lo que realicé durante mi trabajo de doctorado, estudiar de qué manera le podemos dar estructura a la luz para que siga, por ejemplo, trayectorias que nosotros deseamos, ¿no? Una de estas trayectorias podría ser que esté en círculos, que sean anillos concéntricos, o que sean parábolas, por ejemplo. Estamos hablando de figuras que tienen esta forma, que no son cerradas, ¿no? En cambio, los anillos son figuras cerradas, y entonces con los anillos podemos hacer circular partículas alrededor de esa región, o mover a las partículas en cierta trayectoria que a nosotros nos interesa. Y dinos, ahorita estás trabajando sobre óptica en salud. Entonces, estas trayectorias, estas investigaciones que tienes y que con algunos grupos de trabajo que has estado respecto a esta manipulación de la luz te ha llevado a un tema, digamos, vinculado a la cuestión práctica. Esta investigación óptica,
¿Para qué la están haciendo? ¿Cuál es la finalidad, digamos, de estar pensando en este tipo de investigaciones que está aterrizando en cuestiones de óptica? Claro, bueno, antes que nada, la parte de salud sí requiere de los conocimientos de óptica en los cuales nosotros somos especialistas. Bueno, en el centro de investigación en el que estoy, pues también hay investigadores que se dedican a esta misma área. Sin embargo, no es, en lo que les estoy contando, no es lo que se aplica para realizar la aplicación. Para la aplicación, en el caso de la salud visual en específico, lo que trabajamos es hacer estudios de una rama de la óptica que se llama óptica geométrica. Y en este caso lo que nos interesa es estudiar el comportamiento de la luz cuando pasa a través de un sistema de lentes. Y esto es importante pues porque justamente nuestros ojos hacen ese mismo trabajo, ¿no?, por nosotros. Los ojos los podemos modelar como un sistema de lentes y estudiar a partir de eso pues el comportamiento, ¿no?, que la luz tiene cuando pasa a través de este sistema de lentes que serían nuestros ojos. Así que entender cómo funciona nos ayuda también a entender cómo podríamos medir las, les llamamos aberraciones, cuando nuestras lentes no son perfectas, cómo podemos medir esas aberraciones, es decir, los errores que hay en nuestros ojos, y entonces saber, por ejemplo, cuál es la graduación, ¿no?, que necesitamos en nuestros ojos. Ya. Por otro lado, pues lo que les contaba de estudiar la manipulación de partículas también tiene aplicaciones en el área de salud, porque de esta manera se pueden también realizar estudios, por ejemplo, biológicos, entender cómo se comportan una cierta célula, como son cosas muy pequeñitas, que las podemos manipular con la luz para entender cómo se comportan. Bueno, Citlali, además fíjate que estás en un área donde me parece, a menos que tú nos digas lo contrario, que hay pocas mujeres. ¿Qué les puedes comentar, digamos, en estas áreas de ciencia dura a quienes nos están viendo, y cómo tú te involucraste en que te atrajera este tipo de ciencia y dónde la haces también? Es decir, ¿haces experimentos en laboratorio? ¿Sales? ¿Dónde hacen este tipo de ciencia? Bueno, pues primero, como bien comentas, es cierto que la presencia de mujeres en nuestra área es un poco menor. Sin embargo, creo que en los últimos años ha ido en aumento y eso es algo que a mí me alegra muchísimo. Y lo cierto es que a veces, al menos con la experiencia que he tenido al platicar con otras mujeres y con niñas jóvenes o adolescentes, ¿no?, que están a punto de entrar a la universidad y tienen la duda de qué estudiar, pues la inquietud que he visto es que les da miedo, precisamente porque dicen, es que hay pocas mujeres, ¿por qué hay pocas mujeres? Sí. Porque, ¿qué está pasando? Yo invito a todas estas personas que tienen esas dudas, que no teman y que pues todas nosotras también podemos y podemos tener presencia en la ciencia, igualmente que el género masculino. Entonces no teman y pues aventúrense, porque esto es muy bonito, es muy apasionante, ¿no?, estar investigando temas como estos, al menos para mí, por eso estoy en esta área, ¿no? Y respecto a cómo es que hacemos nuestra investigación, pues bueno, eso va a variar muchísimo dependiendo del área en la que nos encontremos. En mi caso, como estoy en óptica y si estoy en una parte que involucra también lo experimental, trabajo a veces en el laboratorio, pero no es un camino lineal, no me la paso todo el tiempo en el laboratorio, porque para llegar al punto en el que yo voy a hacer un experimento, primero necesito saber si el experimento que voy a realizar pues tiene sentido, ¿no? Entonces, para poder saber si va a tener sentido, necesito primero hacer cálculos y simulaciones, y eso se hace en una computadora. En programas especializados realizamos las simulaciones de lo que vamos a realizar en el experimento y posteriormente ya vamos al laboratorio. Y como les decía, bueno, esto va a depender también del área en particular de física que estés trabajando y de si eres teórico o eres experimental, porque también hay personas que se dedican
nosotros podemos, los que son experimentales, pues pueden realizar su trabajo. Y una vez que pues ya vamos al laboratorio, vemos si funciona, y si no funciona, pues otra vez regresamos a la simulación y a seguir probando otros, a lo mejor cambiar ciertos parámetros, ciertas variables en nuestros cálculos, ver cuáles son los resultados y otra vez regresar al laboratorio. Más o menos esa es digamos que crean algunos modelos posibles que una vez que los tienen estructurados es que los llevan a la experimentación. Así es. Uh-huh. Y ahora, actualmente estás trabajando un proyecto de investigación. ¿Nos puedes contar de qué se trata y, digamos, a grandes rasgos, los objetivos que tiene esto? Claro, bueno, en el proyecto que me encuentro actualmente, lo que estoy estudiando son unas entes en la física, en óptica en particular, que se encontraron hace algunos años, que se denominaron plasmones. Y los plasmones, pues bueno, primero les voy a contar qué es un plasmón, ¿no? Imagínense ustedes que tienen, sabemos, la materia está conformada por neutrones, protones y electrones. Y los electrones en algunos materiales, como por ejemplo en los metales, se encuentran libres de moverse, algunos. Y esa propiedad justamente es la que permite que en un metal pues pueda haber un paso de corriente eléctrica, ¿no? Y podamos tener la luz. Entonces, si nosotros tenemos un metal y tenemos imaginemos una especie de mar en la que se encuentran los electrones ahí como nadando, y le hacemos llegar luz por ejemplo de un láser. La luz de un láser es muy particular porque si ustedes se observan con cuidado, tiene un solo color. Y eso significa que toda la luz está vibrando en una frecuencia particular. Y entonces, cuando llegue al mar de electrones, puede hacer que ese mar de electrones comience a moverse también a la misma frecuencia que la luz que está llegando. Cuando esto sucede, ese mar de electrones se dice que está oscilando colectivamente, y también, a su vez, al momento de moverse, genera también luz. Esa luz que genera está igualmente en la misma frecuencia que la luz que llegó. Ahora, lo interesante es que nosotros podemos detectar con aparatos le llamamos resonancia plasmónica, y podemos ver que se encuentra en un cierto valor. Pero si nosotros a nuestro material, por ejemplo, a este metal que estamos utilizando, le colocamos encima alguna cosa extraña, como podría ser un virus o alguna otra cosa que lo modifique ligeramente, lo que va a suceder es que esa resonancia, que se encontraba en una cierta posición, se va a recorrer. Entonces, esto es muy útil porque se puede utilizar como un detector. Nosotros podemos utilizar este fenómeno físico, aprovecharlo para diseñar detectores. Y esos detectores pues pueden medir algo que nos interese, ¿no? Hay gente, esa parte yo no la realizo porque yo trabajo un poco más en este momento estoy trabajando en la simulación y en cálculos teóricos. Posteriormente voy a trabajar en el experimento. Pero hay personas que realizan esto para, por ejemplo, detectar glucosa únicamente con un poquito de sangre, así saber la glucosa, ¿no? El nivel de glucosa que tiene una persona a partir de todo este fenómeno, que es el plasmón. En particular, en mi trabajo, pues el interés que tenemos es para unir pues lo que yo realizaba durante mi doctorado y pues los conocimientos que ya tengo previos. Con esto es darle estructura a la luz que se produce cuando se produce el plasmón. Entonces, al hacer esto podemos, por ejemplo, mejorar la sensibilidad de detección, es decir, que podemos tener una mejor eficiencia, ¿no?
Esa es la idea del trabajo que estoy realizando actualmente. Digamos, nosotros cuando vamos y nos ponen algún aparatito para medir la glucosa, pensamos qué fácil, ¿no? Y resulta que atravesó toda esta trayectoria antes para tener un aparato como estos, a través de este tipo de investigaciones en física que ustedes realizan. Y dime una cosa más, ahí en el CICESE, por sus siglas, en Monterrey, es este centro de investigación, ¿tienen solamente, hacen propiamente investigación o también tienen alumnos, es decir, tienen posgrados o licenciatura? ¿Cómo funciona esto? Pues actualmente en nuestro centro de investigación también tenemos un posgrado, tenemos un programa de maestría, y la maestría es un programa conjunto entre la unidad foránea de Monterrey y la unidad de Tepic, que también tiene el mismo CICESE allá en Nayarit, y es multidisciplinario el programa. No es únicamente de física, sino que también abarca otros campos de conocimiento como la computación. Entonces, las personas que entran a este programa pues tienen la oportunidad de integrar todas estas áreas del conocimiento, porque la idea es que se pueda desarrollar tecnología. Ya. Y actualmente también estás integrada como parte de esta plantilla docente que imparte seminarios o clases sobre esto. Sí, así es. En este momento estoy impartiendo un curso, de hecho, en el posgrado de la unidad. Muy bien. Y finalmente, pues, sobre tus publicaciones, ¿qué has publicado anteriormente como para que quienes nos ven también puedan seguir esta área del conocimiento y quienes estén interesadas en física o interesados, pues puedan identificar de qué has escrito? ¿Cuáles han sido tus publicaciones? ¿Cuáles han sido? Bueno, pues aquí quizás me gustaría mencionar un poco una parte que es un poco diferente en el área de las ciencias duras, sobre todo respecto a otras ciencias, porque acostumbramos mucho publicar en inglés, porque la mayoría de las revistas que se encuentran en el sistema de revistas indexadas, pues están en inglés, ¿no? Sí. Y eso es algo que justamente por esta razón me parece muy importante que haya personas interesadas en la divulgación de la ciencia, porque si publicamos en inglés, pues estamos reduciendo el grupo de personas que pueden acceder a conocer nuestras investigaciones, ¿no? Claro. Y en ese sentido, pues por un lado, yo he publicado pues en los temas que ya les mencionaba sobre cómo podemos darle estructura a la luz y la relación que esa estructura guarda con el estudio de la óptica geométrica, uniendo dos áreas, la óptica física y la óptica geométrica. También hemos publicado sobre pues diseñar, por ejemplo, haces que puedan permitir atrapar las partículas en una cierta área de interés, en un anillo muy delgado. Y también hemos publicado en temas de cómo se relacionan algunas propiedades que hay en los haces ópticos con propiedades que ya se conocían de otras áreas como mecánica cuántica con anterioridad, ¿no? en la física. Pero como les decía, pues estos trabajos pues han sido publicados en idioma inglés. Y por otro lado, también tengo, como a mí me gusta la divulgación, pues tengo un par de artículos de divulgación científica que ahorita no tengo la información de la revista, es Conversus del IPN, la pueden buscar en internet, esa está de forma gratuita, porque las demás publicaciones lamentablemente no son abiertas, pero este es el trabajo que he publicado. Fíjate qué importante, porque el tema de las ciencias duras es que la competencia es en lengua anglosajona, lo cual quiere decir es con ese grupo de investigadores que están en estos países específicamente, ¿no?
es importante, como bien dices, que podamos acercar, y en este caso tú, que estás en la física, que puedas acercar la divulgación de la ciencia, de lo que hacen y para qué sirve, o bien cuál es la finalidad de hacer este tipo de investigaciones y sobre todo el tipo de método que utilizan, ¿no? Porque estás hablando aquí de que también hay una parte importante que hacen en escritorio, que hacen en computadora para diseñar todos estos modelos, pensar, reflexionar en las partes que les puedan funcionar y posteriormente llevarlo a todo un proceso experimental que requiere pues un laboratorio, además seguramente con algunos equipos muy especializados para realizar este tipo de investigación. ¿Tienes algún nombre de video que hayas publicado también para esto? Sí, tengo un video que se llama ¿Qué onda con la fibra? Y ahí pueden encontrar la explicación de pues qué es la fibra óptica y por qué se utiliza la fibra óptica o por qué es mejor, ¿no? Para el internet, pues, justamente. Porque el internet es más rápido cuando utilizamos una fibra óptica que cuando usamos otro medio para transmitir la información. Y lo pueden encontrar en Facebook, pero la página es de Lima, Perú, es una página de divulgación de ciencia. Después puedo compartir la liga porque muy bien. Sería complicado encontrarlo así. Sí, pero bueno. Otro video que tengo es igual, lo publicaron en una página de divulgación de ciencia del IPN, en el que por cierto también están personas del CIDIR de Oaxaca, ahí pueden encontrar un videito en donde hablo sobre qué es la umbra y la penumbra, que tiene que ver con clasificaciones de, el tipo de sombras que observamos cuando arrojamos luz hacia un objeto de una forma divertida. Bueno, miren, pues ahí tenemos una parte de la información, una forma de hacer ciencia, digamos, diferente a lo que normalmente vemos en Ciencia y Realidad, que ha sido sobre todo sobre ciencia social, en este caso hablando de ciencia física, de lo que hace en este caso la doctora Citlali Teresa Sosa Sánchez. Y para quienes estén interesados en física, seguramente ella puede tener pues algunas formas más sencillas de explicación y muy interesante también. Yo creo que esta invitación que hace, seguramente que yo lo siento como una invitación para todos y todas las investigadoras que hacen este tipo de ciencia, pues también tiene una función importante la divulgación. Eso es algo interesante porque además ha sido una política reciente nueva que acaba de integrar el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, como un requisito para los investigadores que hagamos. Y tiene sentido con esto que tú estás explicando, ¿no? Hay muchas ciencias, hay algunas ciencias que no están tan al alcance de la sociedad y entonces pareciera ser que los científicos hacen cosas que no tienen un sentido o que no sabemos exactamente si está relacionado con la vida cotidiana de la sociedad en general. Y pues te agradecemos mucho, Citlali, no sé si quieras agregar alguna cosa más para ir cerrando. Pues no únicamente hacer énfasis en esto último que menciona también de la divulgación de la ciencia, porque me parece muy importante, ¿no? Tener un espacio para eso. De hecho, en alguna ocasión escuchaba que pues la divulgación de ciencia no se hace para que toda la gente se vuelva científica, ¿no? Más bien se hace para que pues la sociedad en general pues también comprenda cuál es el trabajo de un científico, ¿no? Y pues ampliar el panorama también de conocimiento. Claro. Porque siempre creo que una sociedad informada pues es una sociedad que es más fuerte. Claro. Y sobre todo esto que decías, ¿no? De repente este tipo de artículos lo encontramos en revistas súper especializadas que difícilmente vamos a entender y además de eso, la lengua anglosajona, ¿no? Entonces yo creo que bajarlo siempre a este nivel de divulgación, pues puede ayudar, como bien dices, a acercarla a toda la sociedad. Pues bien, esto es lo que seguiremos platicando y conversando en Ciencia y Realidad. Esperamos que les haya interesado el programa y muchas gracias, que pasen buena tarde.